Si nos preguntamos, en medio de tantos desafíos, en medio de tantas limitaciones humanas, en medio de tanta fragilidad, en medio de tanta vulnerabilidad, en medio del pecado y en medio de la debilidad que experimentamos cada día, ¿cómo llego a la santidad? ¿Cómo camino hacia esa santidad? Hacia ese llamado que Jesús nos ha hecho de sean santos porque mi Padre Celestial es santo. Pues la respuesta está en el Espíritu Santo. Es posible si nosotros vivimos la vida que el Espíritu Santo nos llama a vivir. Y es aquí donde vamos a reflexionar cómo vivir la auténtica vida en el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo ha enriquecido la iglesia y nos ha enriquecido a nosotros que formamos la iglesia con todos los dones y carismas necesarios para llegar a la santidad. Los grupos están enriquecidos con muchos dones y carismas y cada uno los pone al servicio según la necesidad de la iglesia, según la necesidad del grupo. Y el Espíritu Santo sigue regalándole a la iglesia y a los grupos los dones que se da cuenta que vamos necesitando para que la iglesia sea edificada. Pero la interrogante es esta. ¿Estamos viviendo la auténtica vida que propone Jesús en la palabra para vivir en el Espíritu? La vivencia en el Espíritu requiere que cada día revisemos el Evangelio, revisemos lo que nos ha enseñado Jesús, que le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde cómo vivimos la auténtica vida en Él. Y la auténtica vida en el Espíritu Santo obligatoriamente parte del mandamiento del amor y termina en el mandamiento del amor. Si estamos viviendo en el Espíritu y no estamos viviendo el amor, ¿qué es lo que dice Juan? Que somos mentirosos, dice el evangelista. Porque la auténtica vida en el Espíritu se mide cuando nosotros estamos dando manifestaciones de amor, cuando estamos viviendo las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, cuando estamos viviendo una entrega perenne y desinteresada en la transformación del mundo, en la transformación y en la santificación de la iglesia, y cuando nosotros estamos viviendo seriamente el camino y el llamado de la santidad. Es ahí donde el mundo comienza a creer que verdaderamente nosotros somos de Cristo y que Cristo es el Señor. El testimonio verdadero brota cuando nosotros estamos viviendo a plenitud la vida de la gracia, y esto es lo que contagia al mundo. Esto es lo que despierta a la humanidad. Esto es lo que hace que los corazones vibren cuando sienten, cuando ven, cuando contemplan y cuando experimentan el amor con que nosotros los amamos. Y les recuerdo, la auténtica vida en el Espíritu se vive en el amor. Las alegrías que nos da el Espíritu, si no son basadas y centradas en el amor, son alegrías que pasan, son alegrías que el viento se las lleva, son alegrías que se desvanecen. Pero cuando nuestras alegrías parten del encuentro comunitario que produce el Espíritu Santo, son alegrías que perduran para siempre y no se las lleva ningún viento que pasa por nuestro lado, por nuestro camino. ¿Cuáles serían las reglas para poder vivir en el Espíritu? Comenzamos recordando ahora el Evangelio. El que
que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Y esto es un distintivo de la vivencia en el Espíritu, siendo servidores de todos, olvidándonos de nosotros mismos y poniéndonos al servicio del reino de manera incondicional, haciendo y viviendo lo que Jesucristo nos enseñó y lo que Jesucristo hizo. Dice Jesús también en la palabra: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estas dos virtudes son esenciales en la auténtica vida en el Espíritu. Un servidor, un cristiano, una persona, un hombre, una mujer que quiere vivir auténticamente en el Espíritu, tiene obligatoriamente que cultivar las dos virtudes, la de la mansedumbre y la de la humildad, porque podría ser una caricatura de una vivencia en el Espíritu lo que estamos proyectando o viviendo y no la auténtica vida. Sin mansedumbre y sin humildad no hay manifestación plena del Espíritu Santo. El testimonio todavía no es creíble y es muy difícil ser humildes, es muy difícil ser mansos, sobre todo cuando nos desafía el mundo, cuando nos desafían en nuestro propio grupo, cuando nos desafían en la familia. Es ahí donde la humildad y la mansedumbre nosotros tenemos que ponerlas a prueba y ver si de verdad lo somos, lo estamos viviendo como Cristo lo vivió. Otro distintivo de la vida en el Espíritu, para que no olvidemos esto, porque si estas cosas faltan, hermanos, no es vida en el Espíritu que estamos viviendo. Puede ser que estemos viviendo vida en el mundo, o puede que estemos viviendo vida en la carne, puede que estemos viviendo vida en nuestras emociones o en nuestros sentimientos o cuando nos sentimos bien. Si estas cosas no las estamos integrando en la vida, cuando las revisamos, puede ser que sea en el espíritu humano que la estamos viviendo o en el espíritu del mundo, pero no las estamos viviendo en el espíritu de Dios. Otro detalle que dice Jesús: no hay amor más grande que aquel que es capaz de dar la vida por los amigos. Y la calidad de la vida en el Espíritu se mide cuando nosotros somos capaces de entregarnos por nuestros hermanos y dar la vida por ellos si fuera necesario. Y hay muchas maneras de dar la vida y no es necesariamente entregar la vida física. Porque cuando tenemos que entregar la vida física, eso es un don que regala Dios, que podría ser el don del martirio o el don de entregarse por un hermano. Es una gracia. Y eso Dios no se lo pide a cualquiera. Para eso hay que estar preparados. Pero dar la vida por los hermanos implica darle del tiempo de uno. No del tiempo que nos sobra, sino del tiempo que nos cuesta dar también. Es acompañar, es instruir, es cuidar a un enfermo, es llamar, hacer una llamada por teléfono y preguntar cómo va la vida de ese que hace tiempo que no veo. Es perdonar y es reconciliarme, es darme y es entregarme. Todo esto implica vivir la auténtica vida en el Espíritu. Vivir la vida en el Espíritu es estar dispuesto a morir por Jesús. Recientemente aquí en Nueva York se vivió una experiencia de alguien que dio la vida por otro. Y fue una señora de nacionalidad mexicana en Staten Island. Cuando ella venía un carro sobre ella y ella quitó a su nieto y se puso ella para que el carro le diera. Los familiares son de aquí de la parroquia donde yo estoy, en Nuestra Señora de la Merced. Eso es un testimonio de dar la vida por los demás. Ella estaba el Jueves Santo con nosotros aquí y el viernes muere. Vivió el mandamiento del amor auténticamente el Viernes Santo porque dio la vida por otro. No se esquivó ella
para salvarse y después justificar el problema, sino que prefirió morir antes de que otro muriera. Y eso es un testimonio de fe de nuestra iglesia. Eso es un don de gracia que ella recibió para morir. Vivir la vida en el Espíritu implica defender el Evangelio de los desafíos que está presentando hoy el mundo. Cuando quieren ridiculizar las verdades de la fe, cuando quieren matar la esperanza, cuando se cuestiona los sacramentos que nosotros vivimos, el celibato, la confesión, la Eucaristía, nuestra Madre del Cielo, cuando no se valora el matrimonio, vivir la vida en el Espíritu es, como decía Pedro, dar razones de la fe por la que nosotros vivimos y morimos y estar dispuestos a defenderla donde quiera que se dé la ocasión para defenderla. Eso es vivir la auténtica vida en el Espíritu Santo. Hay un don que yo no escucho que piden en los grupos. Es el don del martirio, de morir por la fe. Pedimos todos los dones lindos que el Espíritu Santo da, los atractivos y los buenos, y a los que se les puede sacar provecho también, porque hay dones a los que se les saca provecho, pero de eso no vamos a hablar. Pero el don del martirio, en un grupo decían, ¿qué? ¿La muerte? ¿Morir? No, ese don nosotros no lo queremos, pero no nos asustemos que eso es una gracia. Morir por Cristo, morir martirizado, es un don del Espíritu Santo y es una gracia que el Espíritu Santo ha dado a nuestra iglesia y a fieles de nuestra iglesia en momentos necesarios para edificar la fe y para glorificar y poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Y esto también, morir por Cristo, es vivir auténticamente la vida en el Espíritu Santo. Pasaron noches enteras velando a Jesús sacramentado. Irme a otros lugares de misión, allí donde me pongo a expensas de una enfermedad o de una muerte en una esquina, o de morir de hambre como hay tantos misioneros en las selvas, en esos lugares inhóspitos. Eso es estar viviendo también auténticamente en el Espíritu. Y hay un detalle que yo quiero que quede claro, para que no confundamos una cosa con la otra. Porque hemos creído que una iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia que grita, que salta, que brinca, que da gritos. Eso es bonito y eso son manifestaciones de alegría, pero la vida en el Espíritu puede correr el riesgo de quedarse solamente en esas expresiones y manifestaciones y que matemos el verdadero espíritu y no dejemos la caridad y el amor actuar, porque estamos creyendo que nuestra iglesia es muerta porque no grita como hacen nuestros hermanos evangélicos. Son dos cosas diferentes. Iglesia viva no tiene nada que ver con iglesia ruidosa, porque puede haber una iglesia ruidosa y estar interiormente muerta, porque cuando no vive en el amor es una iglesia que no vive y se queda solo en expresiones y en manifestaciones. Por eso yo quiero que revisemos esto, porque esto es una urgencia que tiene la iglesia. No podemos meter a la fuerza, para que digan que somos vivos, un pentecostalismo dentro de la iglesia, porque eso no es una iglesia viva. Y con esto no estoy criticando ni las alabanzas ni la gloria, porque yo alabo, yo bendigo, yo glorifico, yo brinco y yo salto también. Pero yo me pregunto si estoy viviéndolo auténticamente como el Espíritu Santo quiere que yo lo viva. Entonces esto tenemos que rescatarlo, porque hemos perdido otras dimensiones de la fe tratando de avivar la iglesia. Y el espíritu del mal es muy sutil. Sabe cómo entretenernos muy bien y hacernos perder de vista lo esencial y lo más importante y lo más hermoso de la vivencia, del compartir y de la comunión. La auténtica vida en el Espíritu da
da un gusto profundo por la palabra de Dios. Cuando uno se inicia en los caminos y tiene la experiencia con el Espíritu Santo, hay un gusto por la palabra, hay un deseo de conocer la palabra. Uno busca estar con la palabra. Y esto uno podríamos decir de los síntomas del Espíritu. El otro síntoma es la santidad, un deseo de pureza, un deseo de entrega, un deseo de amar, un deseo de perdonar, un deseo de entregarme por el reino, un deseo de hacer que otros vivan esa misma alegría y ese mismo gozo que yo estoy viviendo. La auténtica vida en el Espíritu nos lleva a formar comunidad, nos lleva a vivir en el amor, como Cristo ha estado diciendo en Juan 17, nos lleva a ser unos, nos olvidamos de nosotros mismos para ser uno con el otro y formar la comunión y formar la fraternidad. La vida en el Espíritu auténtica nos lleva a un gusto por la Eucaristía. Es un deseo de estar a los pies de Jesús. Es un deseo de recibirlo en pureza y de acercarme cada día más a Él. No es evadir la misa o tratar de llegar 20 minutos ya después que empezó para que termine más tarde. Es recibir la Eucaristía puro interiormente, pero puro también exteriormente. Y es cuidar y es acercar a otros a que vivan también de esa vida divina que se nos da en la Eucaristía. Vivir la vida en el Espíritu es cuidar el sacerdocio, en mi caso. Cuidar la vida de santidad, la vida matrimonial, viviendo la infidelidad. Procurando que se acerquen más los niños a la catequesis y que conozcan de Dios. Es querer llevar a la familia la palabra y el don de la gracia de Dios. Es querer compartir la riqueza que vivimos esta noche, la que han vivido durante esta noche, lo que se ha proclamado, las alabanzas, las palabras que el Señor ha dado. Es compartir e invitar también a otras familias a que participen de esa grandeza que hay en los grupos, los días en que se reúnen. Y es cada día formar y crear iglesia, es estar solidario no solo con San Nicolás de Tolentino, sino con Nuestra Señora de la Merced, que es la iglesia, con el refugio, con los ángeles, con Santa Elizabeth, con la Encarnación, y donde quiera que haya olor a Cristo, donde quiera que haya olor a santidad, donde quiera que se alabe, donde quiera que se bendiga, donde quiera que esté reunida la iglesia, ahí quiere estar siempre un cristiano y apoyar a la iglesia. Cuando convoca el obispo, cuando convoca el párroco, cuando convocan los fieles, ahí es donde nosotros manifestamos que estamos viviendo la plena, la profunda y la inacabable alegría en el Espíritu. Es cuando yo me siento que soy parte de la iglesia, cuando no soy un extraño en medio de ella, cuando estoy viviendo sin amargura en la iglesia, porque a veces estamos en la iglesia y hemos tenido experiencia en el Espíritu, pero estamos viviendo molestos, estamos viviendo incómodos, nos molesta que el otro alabe o que el otro se siente donde yo me sentaba, o que el otro lea o que el otro proclame, y estamos viviendo como si no fuéramos de la iglesia. Entonces la auténtica vida en el Espíritu es, si no estoy viviendo como Dios quiere, decirle: cámbiame, transfórmame, límpiame, dame un corazón nuevo, hazme sentir parte de la iglesia, dame un apostolado con el que yo me pueda identificar contigo, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo que no nos damos cuenta y perdemos el tiempo maravilloso que nos da el Espíritu Santo, y queremos estar todos amontonados arriba del altar. Cuando el mundo se está perdiendo, cuando las familias se están extinguiendo, la familia, el concepto familia como célula, como iglesia,
se está extinguiendo, la familia está enferma y nos corresponde a nosotros, los que estamos llenos del Espíritu Santo, los que hemos sido tocados y renovados por el Espíritu Santo, salir al encuentro de esa familia y decirle: levántate en el nombre de Jesús, déjate sanar y déjate transformar por la gracia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el tiempo apremia. Como dijo Juan Pablo II en el año 2000, cuando santificaba a la beata Faustina: estamos en el tiempo de la misericordia. No desaprovechemos ese tiempo. Tiempo de misericordia, es decir, también tiempo en el Espíritu. Es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de la gracia. Y apresurémonos para conquistarle a Jesús almas. Apresurémonos y salgamos a rescatar familias, porque ¿para qué queremos los dones? Tanto derroche de dones en los corazones y en las almas. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Los hemos escondido quizás, esperando que Dios, que cosecha donde no hay tierra y donde no hay semilla, haga producir. Cuando se nos pregunte por los dones que nos fueron dados desde el bautismo, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Cómo le vamos a mirar a la cara cuando llegue el momento ese del cara a cara? ¿Qué le vamos a decir? Pues despertarse es vivir la auténtica vida en el Espíritu. Reconocer que todavía hay tierra que sembrar, que hay pocos obreros. Eso es vivir en el Espíritu. Y disponerme a salir a sembrar esa tierra, a removerle la tierra a los que se han secado o han caído entre espinos, zarandear a ese que está en el mundo como con una venda, remover a ese que los vicios y las pasiones lo tienen ya destruido. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Atreverme a proclamar y hablar de Dios, atreverme, tener la osadía y hacer eso que están haciendo muchos por ahí. Nos están tomando la delantera muchos. Y la prueba de que hay fe son la cantidad de iglesias que hay alrededor de nuestras parroquias. Estarán hablando mal o bien. Estarán sembrando otros errores por ignorancia o por desconocimiento o por lo que sea. Solo lo sabe Dios. Pero la prueba es que en el corazón de muchos fieles hay fe. Porque todo aquel que abraza otra iglesia, aunque sea el espiritismo y la santería, es porque tiene fe. Y si vemos otras iglesias llenas y las nuestras se están vaciando, es porque todavía hay fe y hay otros que están proclamando. Y fíjense que esto no es tarea solamente de los curas, esto es tarea de todo bautizado, de todo aquel que está viviendo la vida en el Espíritu Santo. Y tenemos que remar mar adentro. Pedro se había pasado una noche entera pescando y le dijo: estoy demasiado cansado, Señor, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. Concluyo diciéndoles: hay que remar mar adentro. Ya tenemos que dejar de pescar en las orillitas, donde nos acostumbramos a pescar. Ahí donde el agua nos da la rodilla es fácil pescar. Hay que decidirse y montarse en la barca, tomar la palabra y remar mar adentro, que los peces mayores y grandes están en las profundidades, allí donde las aguas son hondas, allí donde hay más peligro. Allí es donde Jesús quiere que tiremos la red. Hay ocasiones en que estamos acostumbrados a tirar la red como Pedro, y Jesús le dijo: rema mar adentro y tírala a la derecha. Quizás estamos acostumbrados a tirarla a la izquierda y decimos: yo siempre la tiro ahí, y yo me acostumbré a tirarla ahí, y toda mi vida lo he hecho ahí.
que nos esterilizamos y dejamos de producir frutos porque no nos hemos atrevido a lanzar la red más allá, en un sitio nuevo, allí donde el Espíritu me quiere llevar, allí donde hay gente que necesita la palabra. Pero como estoy tan acostumbrado, me acostumbré a Santo Domingo y me conozco todas las calles, me conozco por donde se corta camino. Pero un buen día, engañado, vine aquí a Nueva York y aquí el Señor me ha puesto a proclamar la palabra. Aquí el Señor me ha puesto a anunciar su reino. Y estoy aprovechando el tiempo, que no me importa la hora, como si a las 3 de la mañana hay que salir, no sé para dónde. A esa hora llámenme, que a esa hora yo salgo, a la hora que sea, a un hospital, debajo del río, que no sé nadar, si hay que meterse, ahí me meto, si hay que meterse, a salvar un alma. Y no escatimo tiempo, y cada día le pido al Señor, el tiempo que me queda de vida, Señor, no permitas que lo derroche, no permitas que lo malogre, no permitas que lo pase durmiendo, no permitas, Señor, que lo pase distraído ni entretenido ni ganando dinero. El tiempo que me queda de vida, Señor, permíteme dedicártelo a ti, y aunque sea con esfuerzo, yo pueda ganar antes de mi muerte un alma, Señor, para tu gloria y para tu obra. Concluyo diciéndoles, remen mar adentro, pregúntale al Espíritu en tu oración, ¿a dónde tengo que ir? Pregúntale al Espíritu, fortalécete en el grupo, el día que está, ven, pero lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, búscate un apostolado y rema mar adentro. No perdamos más el tiempo, porque estamos en la misericordia. Ganemos un alma para Cristo Jesús. Salva un alma y la tuya será salvada. Que así sea. Amén.